Gracias, como ya lo saben, estamos en la tercera temporada de Charlas con el Arte. Muchas gracias por acompañarnos ahora que lo estamos haciendo en vivo y gracias también a la Biblioteca Jesús Quintana que nos está ofreciendo el espacio. Y quiero agradecerles a ustedes porque ahora tenemos público presente que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Y por favor, pues yo creo que hablar o tratar de presentar a Laura, a lo mejor me voy a quedar corto, ¿no? Entonces ya todos la conocemos, a Laura Ahumada, toda una trayectoria en la promoción, en la difusión cultural, independientemente de que nada más la escuchamos, muchas veces nada más la escuchamos, pero es muy activa. Yo siempre a lo largo del tiempo he visto lo que hace, todo lo que promueve, todo lo que hace, con lo que ella está casada, por así decirlo, con lo que ella está apasionada. Y no nada más está aquí. Recuerdo que alguna vez o dos ocasiones yo la invité a conducir algo. No puedo porque voy a estar en no sé dónde. Ay, oye, fíjate, no puedo porque voy a estar en no sé dónde. Le digo, oye, pues oye, a ver si me agendas para el 2030 o algo así, ¿no? Pero por favor, ayúdenme a recibir y bienvenida a estas charlas con el arte, Laura Ahumada. Un aplauso, por favor, para Laura. Es un honor, la verdad, que estés aquí conmigo, y con nosotros más bien. Y sobre todo agradecerte a ti como a todos los demás compañeros que me permitan grabar estas charlas para después difundirlas, promocionarlas y que bueno que la gente que no puede estar con nosotros las vea ahí. Bienvenida, Laura, a las charlas con el arte en Cultura en Movimiento. Muchísimas gracias, Ricardo Zárate, por tu invitación. Gracias al público que hoy nos está acompañando y ciertamente me siento extraña porque regularmente soy la que hace las entrevistas y ahora estoy del otro lado. De hecho, cuando llegué le dije, e incluso cuando me hizo la invitación, pues me voy a sentir rara porque una es la que lleva la batuta y ahora es al revés. Ahora sí ya voy a sentir lo que... Para que vea lo que se siente. Sí, lo que sienten los invitados o las personas que luego están al micrófono también y hacer cuestionamientos, ¿no? Sobre algo en particular, sea de cultura, sea de algún servicio o producto. Pero bueno, ahora me toca estar aquí contigo y muchísimas gracias y por esos testimonios que se han ido grabando de los grandes artistas y promotores que hay aquí en nuestra zona, que eso es muy importante, de que se quede ese testimonio de lo que tiene esta parte sur del estado de Tamaulipas, que es muy importante de reconocer a todos aquellos que hacen ese movimiento. Ya. Son los que hacen posible que las cosas sucedan. No somos simplemente unos entretenedores. Con todo poco o mucho que haga cada quien desde su trinchera, siembran semilla para que la gente piense, para que la gente se entretenga, para que pase unos ratos de ocio agradable, pero seguramente a alguien se le queda ahí un pensamiento positivo y eso ayuda a que poco a poco se transforme, ¿no? La persona como ser humano. Sí, yo pienso que los creadores, los artistas, los promotores, los gestores son agentes de cambio que te llevan a esa reflexión, a ese aprendizaje, no solamente a lo que es el espectáculo, a lo que es el show, si es entretenimiento, dependiendo de nuestro público, pero llevas a ese análisis y esa reflexión de lo que puedes cambiar en una persona, todo lo que puedes generar en la actitud de la otra persona. Ya. Aunque ya comenzamos con la charla, ¿quién es Laura Ahumada? Brevemente, platícanos, porque si no, no vamos a acabar con todo lo que haces. Pero ¿quién es Laura Ahumada? ¿Cómo te describirías tú? Una persona que fluye con la vida, una persona que ante los obstáculos creo que siempre debes de buscar la solución, no quedarte estancada del por qué me sucede a mí, sino todo lo contrario. Claro que eso te lo va dando la propia vida, ¿no? El camino que has dado y los años que has ido acumulando. Entonces, cuando estás joven, pues no lo ves así, ¿no? Te tiras a la tragedia, pero vas aprendiendo y dependiendo de quienes están a tu alrededor. Y yo creo que tiene que ver mucho lo que es el arte, la cultura, te va transformando y yo creo que eso es necesario en una sociedad que a veces se ve sucumbida por tantos
situaciones que se viven, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. El arte, como ya decía Platón, un gran filósofo, ¿sí? Lo que es la música, lo que es el deporte, pues templa el alma. ¿Tuviste contacto, o a qué edad empezaste a tener contacto consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, con algún asunto artístico cultural? Bueno, cuando yo estaba pequeña, hace algunos ayeres, sí, en el siglo pasado, en el siglo XX, sí. Cuando yo estaba en nivel primaria, salía mucho en obras de teatro. Me gustaban las obras teatrales y en la parte cómica. Pasé a secundaria y formé un grupo en la secundaria que eran los 80s, ahí ya le van calculando mi edad. En los 80s formé un grupo de baile pop e imitábamos a las Flans, entonces los escenarios ahí estaban. Para lo que fue preparatoria no hubo tanto movimiento, pero sí ya en la universidad me fui a la parte del teatro. Incluso estuve con Manuel Chirinos y con la maestra María Luisa Estefano de Burgos, me imagino que la has de conocer, sí, la maestra María Luisa, y ahí nosotros, o fui parte de ese grupo llamado Génesis. Entonces estuve en esa parte de lo que es el teatro, y pues digamos que no estoy ajena a la cuestión de la artisteada. Los escenarios no me son indiferentes, ¿no? Entonces yo creo que tengo, como toda buena librana, los que somos de ese signo gustamos mucho por la estética, por las cuestiones de las artes, y eso nos llama muchísimo la atención. Tú dices que en la secundaria hiciste ahí un grupo de teatro y baile y todo lo demás, pero bien sabemos todos, por lo que haces más, que ahora tu fuerte, por decirlo de alguna manera, pues es el asunto de las costumbres, las tradiciones, la promoción y la difusión, que te lo agradecemos muchísimo de nuestra Huasteca, y eres muy reconocida y admirada por eso. ¿Cuándo se dio ese cambio de que pues, andabas haciendo teatro en la universidad y luego dijiste, pues no, ahora me voy a ir por el asunto del guapango y voy a promover eso? Y sobre todo, ahora quiero ser locutora. Pues es que yo quería ser doctora, pero el destino, doctor, yo quería ser doctora. ¿Sí se puede? Sí, doctor Francisco Castellanos, yo pude ser doctora, pero no se me dio porque el universo, la vida, me tenía otros planes realmente. Estudio la licenciatura en comunicación, como todos sabemos, para poder terminar tu profesión, necesitas primero hacer tu servicio social, posteriormente tus prácticas profesionales, para ya prepararte y hacer tu examen profesional y ya entregarte después al campo productivo. Cuando se llega a esa parte, ya en los últimos semestres de mi carrera, nos empiezan a decir, ya tienen que buscar en dónde van a hacer su servicio social. Primero querían que fuera, ahorita no sé cómo es la mecánica, que fuera al interior de la universidad. Yo decía, no, ¿yo por qué me voy a ir a encerrar a una oficina? ¿Por qué me voy a encerrar en una oficina aquí en la escuela si yo lo que quiero es aprender? Teniendo a 8 o 10 cuadras la empresa radiofónica en donde crecí, que fue Radio Grupo del Golfo, que en ese entonces era filial de Grupo Tampico, ¿sí? Una empresa que tenía y que fue en los 80s y 90s el boom de la radio y quienes manejaban la radio aquí. Entonces, pues nos fuimos por ese caminito, pedí oportunidad en Radio Grupo del Golfo, yo quería ser periodista, tampoco se me dio, y pues bueno, me mandaron al área de ventas. De hecho, quien me encaminó a eso, y siempre lo digo, fue Amalia Ábalos. Amalia Ábalos me dio esa oportunidad, me dice, bueno, no te puedo tener aquí en el espacio de noticias, te puedo encaminar para el área de ventas, y ahí fue mi recorrido. Entonces, ahí fue el año de servicio social, prácticas profesionales, un año de méritos, y bueno, hacer agente libre o freelance, como le decimos, de contacto con el sindicato del STIR, con quien he crecido durante estos cerca de 29 años que voy a cumplir formalmente en la radio.
Entonces, formalmente, porque yo creo que tengo como 32 y 33 de los que ya les comenté. Entonces, esa es mi... pues lo llegaste, que ha sido, sí, lo que ha sido ese caminito. Y luego más concretamente, ¿qué fue lo que te llamó la atención de todo eso? Porque el mundo del radio es, y tratar de comunicar en radio, pues también es todo, hay muchos temas, ¿no? De qué decir y cómo hablar. ¿Qué fue lo que te jaló, lo que te llamó la atención a querer promover, difundir el asunto de la Huasteca? Porque, perdóname, porque no nada más exactamente es el Huapango, ¿no? Te he escuchado hablar y hablas de todo lo que es en sí la Huasteca y ya no nada más la Tamaulipeca, estamos hablando de todas las Huastecas. ¿Qué fue lo que te enamoró, te apasionó de eso? Bien, a mí me llegó la oportunidad de manera fortuita, ¿sí? Una vez que entro formalmente y no al área de locución, llegué al área que en ese entonces se le llama discoteca y no de discoteca como ustedes lo conocen, sino el área donde está todo el archivo, en lugar de ser biblioteca, todo el archivo musical, ¿no? Me tocaba a mí hacer el archivo, asesorar a los agentes de ventas o tener en contacto con las cabinas. Me tocaba a veces programar las radionovelas, todavía me tocó en cinta para las tornamesas o las consolas. Entonces, ya ahí duré como 2 años en esa área, siendo ya persona sindicalizada del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión, Similares y Conexos, el STIRT. El STIRT. Ya se nos fue media hora del programa, no El STIRT. Entonces, cuando vienen los cambios, porque una cosa es cómo entro y el cambio que se genera en la radio, ¿sí? Ya dejar las cintas, las cartucheras, los discos de acetato, para entrar ya a esa evolución de la misma radio a lo que es el sistema digital, ¿sí? Entonces, en ese cambio obviamente viene el desplazamiento de mano de obra para entrar allá a lo que es el sistema de computación. Se deja un tiempo sin locutores, entonces cuando los jefes notan que necesitan tener voz al aire en las estaciones, empiezan los movimientos y me dicen, hay una oportunidad para locución, ¿te avientas? De aquí soy. Sí, de aquí soy. Pero yo nunca pedía, quiero estar en esta estación o quiero estar en la otra emisora. No, me dijeron, aquí está y vas a entrar a la emblemática XCTU Radio Tampico, 980 AM, estación donde pasó el señor Antolín Martínez, don José Rendón, también Baldomero Golinsky, y bueno, al hablar de esos personajes, si tú les preguntas a otras personas ya de muchísimos años, te van a ubicar a esos locutores, los que aparte fueron también maestros de algunos que venimos, ¿no? En la época de los 90s. Y cuando me dicen, entras en la TU, y me toca el turno de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y me dicen, y en ese turno vienen los Huapangos. Yo dije, caray, pues está bien. Yo nada más había escuchado un son huasteco que fue el querreque, y si ustedes recuerdan, en Televisa, que era el Canal 7 en ese entonces, ponían en las cortinillas, ponían el querreque. No me acuerdo si eran los hermanos Calderón, que eran los que tocaban el querreque en lo que eran los cintillas de promoción. Entonces, nada más conocía ese son huasteco del querreque. O sea, de Huapango realmente no sabía nada. De Huapango no sabía nada. Cuando yo llego ahí, obviamente al momento de hacerse todo el cambio de lo que había de aparatos a lo nuevo en cuestión de sistema, que ya se empieza a utilizar las computadoras, pues no hay nada de material o hay poco material. Entonces yo decía, pues con ese material iba a trabajar y decía, voy a mandar este. Y así empecé, y cuando me empezaban a hablar, porque ya escucharon voz al aire, ya escucharon locutor, bueno, en este caso locutora, y empezaban a hablar para los saludos, algún so huasteco, algún huapango, o bien me decían, oye, ¿sabes qué? Eso que estás poniendo no es del trío al que pertenece, o no es del grupo que estás mencionando. Ya, perdón. Segunda parte. Y después de que ya llegas a Matlán, pues ya no dejas de ir. Sí, claro. Pero
Y dentro de todo esto que has vivido, ¿qué es lo que le encuentras de... Yo sí sé, ¿verdad? Pero para que nos lo platiques tú, ¿qué es lo que le encuentras de bonito, de hermoso, de maravilloso el seguir promoviendo y difundiendo todo esto de la Huasteca? Vaya, alguien que no conoce la Huasteca o que no le interesa todo esto, convéncelo de por qué tú, Laura Ahumada, sigues promoviendo y difundiendo. Porque aparte de lo que haces en la radio, tienes algunos trabajos, bueno, algunas tareas que tú misma te has puesto de estar promoviendo y difundiendo siempre la cultura huasteca. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces, Laura? Bien, en el momento en que toco este territorio de Amatlán, Naranjos, Veracruz, te das cuenta de la magia que te produce uno, el lugar, ¿sí? Yeah. Dos, quienes son los actores principales, los protagonistas, los músicos. En ese entonces iban muchos también grupos de danza folclórica. Y empiezas a ver que hay gente que se la pasa improvisando por minutos, más de 30 minutos, 40 minutos, que te sorprende cómo empiezan a improvisar y el otro le contesta, o cómo duran mucho tiempo bailando, tanto los grupos de danza folclórica o las parejas independientes, bailadores tradicionales, y que no duermes. Si acaso yo nada más iba a dormir, todavía no conducía. Iba como también espectadora a descubrir el mundo de Amatlán y por qué mi amiga me llevaba. Sobre todo porque ahí la misión era conoce a los músicos y que te den material. Esa era la misión. O sea, tenía que ir a recabar, ya sea cassettes en ese entonces, no, sí ya estaban los discos compactos. Entonces yo iba, esa era la misión, recolectar material, pero pues... Te llegaste con otra mentalidad. Ajá. Sí, me atrapó. Y ¿Qué dijiste que comentaste que, o sea, qué te hizo decir o hacer, no, yo tengo que seguir en esto y seguir promoviendo esto? ¿Qué fue? Pues la pasión con que se entregan todas las personas involucradas en lo que es la difusión del son huasteco, ya sea en el canto, en el verso, en la música, en el baile, en la artesanía, en la gastronomía. O sea, cada uno tiene una función. Y tú decías, y Amatlán es muy chiquito. O sea, le damos vueltas y vueltas y nos volvemos a encontrar como 3, 5, 6 vueltas que le damos a la plaza, ¿verdad, doctor? Y ahí nos encontramos. Entonces, lo que a mí me llamó la atención era eso, de cómo podías tú despreocuparte de los problemas que traías y sumergirte a un mundo en donde pues no estabas sufriendo, al contrario, estabas riendo, estabas gozando, estabas escuchando todo aquello que te da la mentalidad de una persona que puede ir hilando versos al momento. En este caso estoy hablando de los trovadores. Esto me lleva a hacerte una pregunta. Pues vives en ciudad y casi toda tu vida diaria la haces en ciudad, pero muy seguido estás en la Huasteca, en una zona socioeconómica, demográfica muy diferente acá, ¿no? ¿Qué es la cultura entonces allá? ¿Qué es la cultura acá? ¿Cómo se ve la cultura? ¿Para qué sirve la cultura aquí? ¿Para qué sirve la cultura allá? ¿Dónde ves tú esa diferencia de la cultura o no la hay? O más simple y sencillamente, ¿qué es la cultura en una sociedad? Porque tú ves los dos lados, a eso me refiero. Bien, en Amatlán, yo creo que mucho tiene que ver también la esfera en donde te mueves o el espacio donde te mueves. Amatlán es un territorio chiquito, ¿sí? Y es que puedes tener contacto con todas las personas en 3 días, hablando de lo que es el festival. Y en una ciudad se dispersa la gente. Y eso lo hemos comentado siempre cuando vamos a los eventos, que siempre buscamos o siempre expresamos por qué se llevan tal festival o tal encuentro a una ciudad,
cuando en un lugar pequeño como que le agarras más sabor. Ya. Puede ser por las tradiciones y costumbres que tienen en ese lugar, por la forma de convivir o por el hecho que te sientes como que más arropado y más cerca de las personas con las que estás conviviendo. No sé si me explico. Y en este sentido, ¿qué importancia entonces, otra vez repito, tendría la cultura en una sociedad, ya sea aquí o allá? ¿Cuál es la importancia de que una sociedad tenga una cultura o desarrolle la cultura? La importancia es de cómo poderla reflejar a los niños, a los jóvenes y darles una identidad. ¿Sí? La identidad de sentirte parte de un territorio, esa es una. De la identidad de saber cuáles son tus orígenes, tus raíces. ¿Sí? De lo que tú puedes impulsar sin atrapar o abrazar otras corrientes que no te corresponden, u otras formas de vida que no te corresponden. ¿Sí? Hay personas, porque nos hemos, no solamente ahí en Amatlán, hemos estado en territorio potosino, en territorio queretano, poblano, y la forma de vida de los lugares que no son tan urbanizados es diferente. Le tienen amor a lo que es la naturaleza, ¿sí? Le tienen amor y el respeto a las personas, le tienen amor a sus tradiciones y costumbres, eso es parte de la cultura. Sí, por este sentido de identidad que lo arraigan con alguna actividad artístico-cultural. Sí, por ejemplo, en Querétaro a mí me llama muchísimo la atención que en varios municipios que son tanto de la Huasteca, que convergen con la parte arribeña, la gente se identifica mucho con el son huasteco, pero también se identifica mucho con el son arribeño, que vienen siendo primos hermanos, pero la estructura es diferente. Ya. Y la gente te lo baila de una manera tradicional, porque es su costumbre, ¿sí? Porque lo marca la tradición. Son pocos, sí hay grupos de danza folclórica, pero tú ves una tarima llena, porque tarima y al ras del piso, o sin tarima. La gente lo baila y te baila varias horas porque le nace, no porque le tienes que contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y te mueves para allá o te mueves para acá, con todo el respeto para los grupos de danza, ¿sí? Porque también tienen mi admiración. Pero hay gente que lo baila por el simple gusto de hacerlo. Yo por eso aprendí a bailar, por el simple gusto de hacerlo. Y ¿sí? Porque lo sienten además. Lo sienten, sí, lo sienten. Sí, sí. De hecho, y me ha tocado que me dicen, oiga, la invito a bailar, ¿me permite una pieza? Sí. Y es un señor que llegó de haber trabajado en la parcela, o un señor campesino vendiendo sus productos, y él se fue, se alistó para ir a la fiesta de la plaza. Entonces, tú ahí es donde le agarras ese valor, y tú dices, qué bonito, ¿no? Con todo el respeto, porque te dicen con el respeto, me permite una pieza, y claro, y lo bailas, y lo sientes tan bonito. Entonces el hecho de estar en una actividad artístico-cultural te da sentido de identidad y eso hace que, yo creo que eso hace que defiendas tu familia, tu entorno, tu territorio, tu forma de ser, tu bienestar, incluso te vuelves empático con el que convives, ¿no? Todos los días. Y eso nos va dando ciertos estatus de bienestar, cierta cohesión. Es ahí donde yo creo también que la cultura y el arte cumple en parte su función. No necesitamos ser todos creadores, todos artistas, sino convivir en una actividad artístico-cultural para que nos vaya uniendo, juntando, ¿no? Yo ya ven que redes luego dice mucho que hay que darle más actividades artísticas a las escuelas, a los niños, para que sucedan todas estas cosas, ¿verdad? Y esto, pues tú lo has visto mucho, y supongo que de diferente manera en cada lugar al que vas, o sea, se vive de diferente manera, y entonces cada arraigo es diferente, ¿no? Laura. Pero el sentir es el mismo por tus tradiciones. Ya. Y bueno, y en este caso, pues, de la Huasteca, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. ¿Te ves en algún momento de tu vida dejando de hacer esto? ¿Qué haces? Pues yo creo que me falta un buen de tiempo. No lo habías pensado.
No, sí lo he pensado. Ah, bueno, pues a ver, dinos. Sí lo he pensado, pero yo creo que si ya tienes como unos cerca de 30 años, a lo mejor te puedes retirar un momento, pero regresas. Ya, Regresas porque a lo mejor te falta el contacto con la gente, ya. que fue lo que sucedió en la pandemia. Sí, necesitabas tener el contacto con... O sea, no Ya sé, no, tenías a los familiares ahí por 24 horas, 7 a la semana, ¿no? sí, Pero necesitabas estar en contacto con los demás, porque estabas acostumbrado a que en enero vamos a ir a tal y cual festival, porque se abre la agenda. En febrero y así nos íbamos agendando todas las actividades y festivales, todo lo que tenía que ver con el huapango y otras manifestaciones. Y de repente que te digan alto, quédate quieto, pues como que ya. te enfrías, ¿no? Pero Y entonces no te ves dejando de hacer esto. pues así que yo diga que yo, Que tú quieras, que no. yo quiera, Esto lo pues no, pregunto. pero si la vida me pone otro camino, pues ya va a No, ser es que diferente, ¿no? esto sí se lo pregunto a casi todos. No siempre hago los mismos comentarios ni las mismas preguntas porque de acuerdo a lo como vamos charlando, ¿no? Pero esto sí se lo pregunto a todos y nadie me ha dicho que no. Ujú. O sea, todos se ven haciendo lo mismo siempre, mientras tengan tiempo, mientras tengan ganas, mientras tengan salud, mientras se los permita, mientras, etcétera, etcétera, porque esto es el resultado de que están viviendo su pasión cada quien. Ujú. Y la pasión que cada quien tenemos no la vamos a dejar. Uno de los grandes consejos que nos dan siempre los ancianos es busquen su pasión y vívanla. O sea, vívanla. Y con todo respeto a la palabra de anciano, ¿verdad? Pero refiriéndome a ancianos como los que son, los que tienen la sabiduría, a eso me refiero. Ajá. Que de hecho pues así le llamaban los griegos y todos los ancestros se le llamaban ancianos, ¿no? Es su pasión. Por eso siempre hago esta pregunta. Y pues defiendan su pasión, vivan con ella, vívanla siempre. Y si no lo han hecho en el transcurso de su vida, al final lo van a querer hacer y como que ya no va a haber tiempo, ¿no crees? Ujú. Sí, y en la Huasteca los ancianos o las personas mayores son de mucho respeto. Ujú. Para Ya. ciertas comunidades, lo decimos para San Luis Potosí, en las partes indígenas, en lo que es el estado de Querétaro. Bueno, yo creo que en los 6 estados que son territorio de la región en Huasteca, que comparten una porción de la región Huasteca, y yo digo que en todas las entidades, ¿no? De la República Mexicana y supongo que a nivel mundial, aunque hoy en día el mundo está cambiando. Sí, ya estamos casi para terminar con esta charla. ¿Ya ¿Alguien tan tiene rápido? alguien tiene ¿O alguna, apenas íbamos estamos casi empezando? para terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hacia Laura? Y la Hagan la dejamos fácil, grabada. A no ver, difícil, el ¿eh? señor, primero el señor y después él levantó primero la mano. Viene, señor. Ahorita tú, aquí en la ciudad de Tamaulipas, te ha dado la capital de las Huastecas. Pero yo siempre he sentido que las Huastecas veracruzanas, la Potosina, probablemente otra que se va hacia Ciudad Victoria, que es la Tamaulipeca, le da vida a este Tampico. Ya se le ha querido la capital de la Huasteca. ¿Cuál es tu opinión? Porque has tenido el contacto de todas estas regiones cercanas que le dan mucha vida y es son huastecas, al saber o al sentir tú, sobre todo con tus producciones de radio, que te piden ciertas interpretaciones, ¿cuál es la decisión tuya? Que sí puede ser Tampico la capital. Bien, se le dio esa denominación. La Huasteca es una dividida en 6 estados, ¿sí? Entonces, no hay Huastecas, es Huasteca solo una, ¿sí? Con los 6 entidades que ya mencioné. Anótenlo, anótenlo. Y la otra de que se le llamó, y no es de ahorita, es de décadas atrás, y aquí lo va a constatar nuestro cronista de Altamira, el doctor Francisco Castellanos, que fue por la cuestión comercial y petrolera, Ya. ¿sí? En esos entonces, ¿cierto, doctor? Sí, y hay otro detalle, cuando se fundó Tampico, cuando había todo, y
Ujú. Inicialmente era Santana de Tampico. Lugar es cuna del Huapango y en otro municipio y entidad a cómo lo desarrollen turísticamente y económica y políticamente. Comentario o pregunta. Es Viene. una pregunta. ¿Usted tiene una oficina de trabajo o va a un edificio todos los días a trabajar o todo es de su casa? Yo soy de profesión comunicadora. Sí. Mi trabajo es ser locutora de radio. Sí, yo estoy en una empresa radiofónica de 12 a 6 de la tarde. O sea, es mi oficina, una cabina. Perfecto. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? ¿Ninguna? ¿No? Pues sí estamos a punto de terminar nosotros aquí y la grabación, porque normalmente esto es lo que duran las grabaciones, las charlas, y siempre, siempre, siempre nos quedamos con más para hacer como que una segunda parte, pero cuando ya haga como 200 o 300 para regresarme, ¿no? Con todos los demás otra vez, siempre nos quedamos con muchas ganas de poder platicar más. Yo te agradezco, pero algo que quieras decir antes de despedirnos. ¿Qué opinas sobre el desarrollo cultural en la zona? Tenemos muchos artistas en diferentes manifestaciones. Tenemos muchos promotores y gestores que se desarrollan de manera independiente y los creadores son los que hacen la vida cultural en nuestra zona. ¿Sí? Yo creo que se les debe de respetar, se les debe de impulsar, se les debe dar los espacios correspondientes para mostrar su trabajo. Ya. ¿Sí? Yo creo que la cultura la hace el propio artista en las diferentes disciplinas. Siempre digo lo mismo yo, y no tengo problema en decirlo, porque bien saben que me ha tocado estar en ambos lados, y aun cuando estoy en el otro lado siempre digo lo mismo. Los creadores son para toda la vida, y las administraciones pasan cada 2 o 3 años, y nosotros ahí seguimos. Y siempre les digo, ustedes van de paso, nosotros aquí le vamos a seguir, y lo vamos a seguir haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y vamos a seguir aprendiendo. Y como dijo Palillo, yo fui a ver Palillo actuar alguna vez a México. Bueno, fui varias veces, ¿no? Y siempre decía, ¿saben cómo era? Y decía cosas y terminaba diciendo, si en la mañana ven que un cómico fue atropellado aquí en la Avenida Insurgentes, no es cierto, ¿eh? Mi mamá me enseñó a cruzarme la calle. Fue alguien más. Entonces, algo así decía, pero ahí está, ¿no? ¿Blanquita? Mande. Sí, sí. Yo creo que con Laurita se cumple esa frase de famosa, ¿no? De Walt Disney, que Laurita, cuando alguien hace lo que ama, deja de trabajar. Sí. Que esté de locutora en un horario, en un lugar específico, cierta cantidad de horas, yo creo que ya desbordó lo demás. Ya. O sea, Laurita ya no es locutora. Laurita ya su vida es todo lo demás que le ha dado esa oportunidad de estar en radio, todas las experiencias y lo goza y lo vive y aunque se agote el cuerpo físicamente, ella va a seguir impulsando ese corazón que trae y que ya se enamoró de la base. Bien. Bueno, siempre y cuando no me jubilen. Ahora sí, para. Emocionado por la UAP. A ver qué hacemos por la UAP. Bueno, que soy docente. En lo que es mi trabajo de locutora lo combino con la docencia. Tengo 13 años en la docencia. Bien. Ahora sí, ya para despedirnos. ¿Tu último comentario? Que nos pueden seguir escuchando en radio. Si les gusta la balada pop o románticos, si son románticos empedernidos, pueden escucharme en Vida Romántica 99.3 FM de 1 a 2 o de 4 a 5, y en lo que es mi fuerte, en los sones y guapangos, Voces de la Huasteca en la frecuencia del 103.5 FM en la Huasteca. Muchas gracias. Muchas gracias y disfrutemos de la vida y del arte y la cultura. Mande. Yo quiero cargar para Laurita. A ver, de voladita. Eres tú, Laurita Ahumada, quien aliada con el eco. El Huapango y son huasteco, haces que el ambiente invada. Tan gentil, tan admirada, tu voz no pierde frescura,
radiofónica, tu hechura, lo que a la vez te convierte en una carta muy fuerte al arte y la cultura. Gracias. Gracias. Bueno, pues, por favor, muchas gracias. Por favor, ese aplauso. Muchas gracias, Laura. No, Un gracias aplauso a para ti, Laura por Ricardo. acompañarnos. Y bueno, si nos estás viendo por YouTube, muchas gracias por habernos visto hasta este momento. Y ahí está la lista de las demás charlas y estén al pendiente de las próximas. Muchas gracias. Soy Ricardo Zárate, aquí por Cultura en Movimiento. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Y la próxima charla es con el maestro Gil, por cierto, Gil Martínez Carrión, que yo creo que lo vamos a hacer aquí también nuevamente. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.